comenzar, antes que nada, bienvenidos a esta su segunda videoconferencia realizada en la sede CIESAS de la Ciudad de México, con colaboración con la de GESPE. Tenemos el gusto de tener a la doctora Lucía Martínez Moctezuma. Ella es profesora investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es doctora en Historia por la Universidad de París 10, Nanterre, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1994. En los últimos años se ha orientado al estudio de 3 líneas de investigación: la historia de las élites, la historia regional de la educación y la historia de la lectura. Es autora de libros y artículos que se han publicado, entre ellos destaca Indios, Peones, Hacendados y Maestros, Viejos Actores para un México Nuevo, de 1821 a 1943, La infancia y la cultura escrita, miradas a la historia regional de la educación, y con Carmen Castañeda y Luz Elena Galván, lecturas y lectores en la historia de México y las disciplinas escolares y sus libros. Actualmente es coordina una campaña para reunir libros de texto morelenses publicados entre 1880 y 1859. Pues bienvenida y muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, es para mí un gusto estar aquí con ustedes. Les envié la semana pasada un texto que tiene que ver con la historiografía de la educación, y en esta plática solamente me orientaré a un tema específico. En un trabajo reciente, Anne-Marie Chartier planteaba una pregunta muy sugerente: ¿con qué historia de la educación debemos formar a los maestros? La respuesta para ella era ambigua. Por una parte, a los historiadores de la educación les gusta creer que la disciplina es indispensable para formar a los futuros profesores, porque solo la historia puede ayudarles a recuperar y situar en la larga duración los problemas que tienen que enfrentar. Pero si bien todos los profesores están dispuestos a suscribir esta propuesta, muchas veces lo que se acepta teóricamente se acepta muy poco en la práctica. Los historiadores generalmente se sienten incompetentes con respecto a las cuestiones que les preocupan a los profesores, es decir, el aprendizaje de la lectura, la didáctica, los exámenes y a veces hasta los resultados de los exámenes PISA. Sus enseñanzas acaban por reducirse a situar cronológicamente los fenómenos educativos y en ellos a los grandes pedagogos. Finalmente, la historia acaba aportando a los profesores una especie de cultura general retrospectiva en la que las situaciones del pasado parecen tan lejanas que sería imprudente buscar lecciones para reflexionar sobre los problemas de hoy. Es necesario, y esta es la propuesta de Anne-Marie Chartier, afinar la mirada para encontrar un diálogo provechoso entre el campo de la historia de la educación y el trabajo del docente. Los conocimientos que se han producido, y ustedes lo pueden comprobar en la lectura que les hicimos llegar, los temas que se han tratado en los últimos años han sido muy amplios. Modifican la mirada que tenemos sobre la escuela, pero sobre todo, y aquí nos hacemos una pregunta: ¿estos conocimientos ayudan a formar a los docentes? Un conocimiento forma si se puede tener un valor de uso en la práctica del oficio, pero muchos historiadores plantean sus objetos de investigación sin tener en cuenta a los profesores. Por eso los profesores se quejan de que estos trabajos no les sirven en su práctica. Es claro que la historia de la educación no puede ayudar a formar a los docentes si no se les considera protagonistas de esta historia. Esto implica que las investigaciones sobre las reformas escolares, las prácticas profesionales, enseñanza o las producciones de los alumnos deben interesarse principalmente en los procesos, no en los resultados. Con esta idea es que he ordenado yo mi trabajo seleccionando 2 ejes que pueden interesar al lector. La primera son las imágenes que ustedes están viendo en su pantalla, que tiene que ver con los libros de texto gratuitos. Aquí lo que me interesa mostrarles es sobre todo las imágenes. Nosotros en general pensamos que los libros de texto gratuito son grandiosos porque así nos lo han hecho saber. Sin embargo, si nosotros los situamos en el contexto de otras
países en la época, daremos cuenta que este ejemplo, este cuaderno de trabajo que corresponde a la generación de 1960, también se hizo en España. Este es un libro, un cuaderno de trabajo de geografía. En la siguiente imagen, nosotros vemos que vamos a seguir una noción para darnos cuenta que esta idea, el cuidado y la protección y el conocimiento de los recursos naturales, se hizo desde finales del siglo XIX. Nosotros vemos una imagen que apareció en los libros de 1890 y que describía a la naturaleza como bella y grandiosa, porque ese era el lenguaje de la época. La siguiente imagen nos muestra los utensilios de cuidado higiénico, y si nosotros los asociamos con la época, nos daremos cuenta de que no tiene que ver con la realidad a la que se enfrentaban los niños que revisaban estos libros. Una tina, una esponja y una toalla que seguramente correspondían al medio urbano y no era, era muy ajeno a los lectores de la época. La siguiente imagen, vemos nosotros que en la época socialista la preocupación es cuidar los árboles, pero de manera matemática. Cuando se cortan los árboles se toman de manera aritmética el diámetro, pero nunca hay una preocupación por la conservación. En la siguiente imagen nosotros vemos también otro libro de texto de la época, de los años 31-40, de la época cardenista, en donde ya hay una lección dedicada al agua y sobre todo a los bosques. Esto es así porque en el periodo cardenista los bosques van a estar caracterizados también como un héroe. Es la época en la que se empieza a preocupar por los jardines, por el cuidado de los árboles, y esto es importante porque hay un trabajo de una investigadora norteamericana que ha demostrado con números cómo durante el cardenismo México tiene la preocupación por conservar los jardines, crear bosques nacionales. Estos bosques nacionales son más importantes en número y en calidad que los de los. En la siguiente imagen, que nosotros vemos es un libro que fue muy conocido. En la primera lección, por ejemplo, se narra la vida de este niño que nosotros vemos en la imagen, que trabaja de sol a sol ayudándole a su padre. Y en la lección es muy interesante ver que él dice que la naturaleza va a ser su gran libro y él va a aprender sin necesidad de un texto. La siguiente imagen es un libro ya de los años 40 y este libro es muy importante porque aquí marca claramente que el modelo educativo ha dejado de ser el francés y empieza a ser el norteamericano. Aparece por primera vez el árbol caracterizado como un árbol de Navidad y se empieza a festejar la Navidad. En la siguiente imagen nosotros vemos que por primera vez integran poemas al árbol. Este poema es de Gabriela Mistral. En la siguiente imagen llegan en 1960 los libros de texto gratuito y encontramos que hay una guía para el profesor, que es el libro de la izquierda. En medio está el libro de texto, que en este caso es Lengua Nacional, y a un lado está el cuaderno de trabajo. Estos libros también van en España, como veíamos nosotros. En la siguiente ilustración, nosotros vemos cómo se trabajaban los libros de texto. La patria espera, y en la siguiente imagen, en la imagen anterior, que hay ese cuestionario del cuaderno de trabajo. Este libro, por ejemplo, que fue donado, tiene la respuesta. Y en la última imagen, en la última pregunta, con mejor letra, con tu mejor letra copia esta oración, generosa, sin reservas, la práctica está dispuesta a su entrega a sus hijos cuanto quiere. Entonces, si nosotros observamos bien, más que una reflexión, lo que los libros invitan a responder como lectores es repetir lo que
en la siguiente imagen nosotros encontramos otro poema, A los bosques, y aquí es curioso descubrir que el autor es un autor de 1907. Aquí la pregunta seguramente sería, ¿no existían poemas que atendieran al cuidado del agua o al conocimiento del agua y de los bosques en esta época? La siguiente imagen finalmente resume lo que los recursos naturales es la patria significa para la Comisión del Libro de Texto Gratuito. Voy a leer lo que dice aquí de la imagen. Has empezado a conocer cómo es tu patria, las bellezas de sus suelos, sus extensos valles, sus altas montañas, sus hermosas playas, y unido a todo eso su clima, tan propicio para que se desarrolle la vida. ¿Tienes conocimiento de algunos de los recursos naturales, patria propia? Sabes ya que estos esperan que se les aproveche en forma cada vez mejor a fin de que se conviertan en factores de engrandecimiento nacional. A ti, niño mexicano, te tocará cuando seas mayor aprovechar estos recursos de modo que vayan transformando a México en un país compañeros, vamos a hacer una pequeña prueba para ver si el audio, porque algunos de ustedes ya me manifestaron que no les llega el audio. Me gustaría preguntar, ayer en Chihuahua, ¿me escuchan? Sí, Luis, perfectamente. Ok, maestra Mari Carmen, ¿me escucha? Maestra Mari Carmen, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Ok, Esté claro. maestro Eugenio, ¿me escucha? Sí, escuchamos bien. Me estaban diciendo que no tienen imagen, ¿verdad? Miren, antes de que continuemos, las diapositivas que la doctora está proyectando, me las vamos a hacer llegar por vía correo electrónico. Ok, gracias. Sí, me di cuenta de ello, maestro, gracias. Maestra Mero, ¿me escucha? Ok, maestra Mero, denme unos minutos, estamos arreglando esa situación. Ok, denme unos minutitos y se lo envío. Ok. Maestro José, ¿me escucha? Sí, claro que sí te escucho. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la exposición de la doctora y en unos instantes más volvemos a retomar la comunicación para ver si todo fluye de manera normal. ¿Ok? No. ¿Ok? Doctora. Bueno, retomamos simplemente la última idea que tiene que ver con la patria. Nosotros en este recorrido lo que hemos visto es la transformación, el interés de la higiene, de los recursos naturales y cómo al final con los libros de texto gratuito hay una idea más global de lo que significa la patria. Hay una asociación entre la naturaleza comprendida dentro de la patria. Retomamos nuevamente la idea de patria que está citada en el libro de tercer año de geografía. Y dice, y cito, has empezado a conocer cómo es tu patria, las bellezas de sus suelos, sus extensos valles, sus altas montañas, sus hermosas playas y unido a todo eso, su clima. Nosotros aquí ya vemos una asociación de la belleza, pero también de los accidentes geográficos que van a formar parte de la patria.
tan propicio para que se desarrolle la vida. Y sigo citando, tienes conocimiento de algunos de los recursos naturales con que tu patria cuenta. Sabes ya que estos esperan a que se les aproveche en forma cada vez mejor, a fin de que se conviertan en factores de engrandecimiento nacional. A ti, niño mexicano, te tocará cuando seas mayor aprovechar esos recursos de modo que sigan transformando a México en un país cuyos habitantes vivan dignamente, libres y felices. Una representación, y aquí terminó la cita, donde nuevamente se describen las bellezas del país y la riqueza de los recursos naturales, pero ahora se les da a los alumnos el poder de aprovecharlos pensando en el futuro de la patria. Será hasta los años 70 que esta imagen se transforme cuando se proyecte un sistema de cursos para las comunidades rurales de CONAFE. Este sistema, este proyecto, tiene el objetivo de difundir conocimientos prácticos e impulsar sobre todo la organización de la comunidad. Es en los textos de CONAFE que se manejará una serie de representaciones que apuntan a reafirmar una idea en común en torno a la patria. Esta idea tiene que ver, además de la naturaleza, con la fiesta, con la familia y donde por primera vez se va a describir al medio ambiente. Bueno, este es vamos a ver las siguientes imágenes y es otro tema un tema que los maestros también les es cercano. En este texto, lo que a mí me interesa ver es el uso de la imagen como fuente de información. Bueno, vamos a ver, las modernas prácticas de enseñanza impuestas en Europa a finales del siglo XIX fueron discutidas y aplicadas en ciertas regiones de nuestro país. La organización pedagógica y el plan de estudios de la Escuela Moderna Mexicana se propusieron como objetivo principal lograr el desarrollo intelectual, moral y físico de los alumnos. Para ello se prescribió la práctica de la gimnasia, los ejercicios militares, el trabajo manual, la higiene en la escuela y la realización de paseos escolares. Esta última fue una de las innovaciones pedagógicas más interesantes de la época debido a que representó una actividad lúdica y de aprendizaje fuera de la disciplina impuesta en el aula escolar. Esto es importante porque ustedes como maestros todavía tienen esta actividad con sus alumnos. En la época, a finales del siglo XIX, el carácter flexible de esta actividad provocaba problemas. Los paseos escolares fueron catalogados por ciertos sectores como pérdida de tiempo o simple excursión de recreo. Esto llevó a las autoridades educativas a establecer dos estrategias para evitar la dispersión de los alumnos. La primera era fijar claramente el fin de cada visita y exigir a los alumnos un relato escrito de su salida donde se ordenara claramente y con un buen nivel de redacción sus experiencias de viaje. Muchos de estos testimonios fueron publicadas en revistas pedagógicas de finales del siglo XIX. Como en el caso de otras publicaciones de esta época, no sabemos el tiraje de estas revistas, pero suponemos que estaban dirigidas a los cerca de 8,000 maestros que se ocupaban del nivel elemental. Tenían como objetivo principal unificar los criterios en torno a la escuela mexicana. Por lo menos era esto lo que se esperaba de las revistas, de las guías metodológicas y de los boletines de instrucción pública que habían nacido como producto de las discusiones que se llevaban a cabo en el Segundo Congreso de Instrucción Pública en 1890. El contenido de estas revistas era muy variado. Había secciones dedicadas a la legislación escolar, a las novedades bibliográficas, avisos para los padres de familia, informes sobre las donaciones a las escuelas, artículos sobre algún tema escolar, publicidad de las casas extranjeras que vendían material pedagógica y había traducción de artículos que habían sido publicados en revistas extranjeras.
Esto es importante porque yo afirmo que a finales del siglo XIX es la época en donde el país realmente está modernizado en el aspecto educativo. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de las fotografías que muestran las instalaciones de la sala de trabajos prácticos de la Escuela Bouillet en París y el Salón de Enseñanza Manual de la Escuela Normal de México. En esta primera imagen que ustedes ven es una imagen de la escuela francesa. Muchos de los artículos fueron escritos por la élite educativa de la época, aunque también hubo lugar para el testimonio de los alumnos de la Escuela Normal de Maestros de la Ciudad de México de finales del siglo XIX. Es el registro escrito y visual de estos últimos actores el que nos interesa mostrar ahora. Una representación del mundo que no es real, pero que nos permite acercarnos a un problema concreto a través de la impresión personal de los excursionistas, futuros profesores del país, cuyos trabajos aparecieron en esta revista que ahora vamos a presentar, que se llama La Enseñanza Normal y que publicó estas fotografías entre 1904 y 1908. Durante el Porfiriato había sido adoptado como modelo de desarrollo el francés, fundado en una nación moderna, cosmopolita y urbana, que suponía a la nación como una construcción homogénea y occidentalizada, orientada hacia el mercado internacional, reglamentada y organizada científicamente, donde los inmigrantes blancos y la inversión extranjera eran componentes claves de este concepto. En materia educativa se mostraba la imagen de un país liberal y positivista que ponía el acento en la enseñanza laica, gratuita y obligatoria. Se acordó que el método objetivo era el apropiado para el proceso de aprendizaje. Con la práctica de estos paseos escolares, los alumnos podrían ser capaces de trazar sus propios itinerarios en una carta geográfica, evaluar las distancias y las alturas, conocer la composición de los terrenos y el funcionamiento de la maquinaria agrícola. Bueno, nosotros en esta imagen lo que vemos es la escuela francesa. A ver, entre 1904 y 1908, los alumnos de las escuelas normales de la Ciudad de México hicieron paseos escolares por ferrocarril, acompañados de sus profesores, inspectores y los editores de la revista La Enseñanza Normal. Su formación se completaba con la asistencia a las conferencias pedagógicas mensuales y con la lectura de publicaciones propias del campo. Los objetivos de estas visitas giraban en torno al conocimiento pedagógico de otras instituciones escolares, cumplieron fines temáticos, conocieron el progreso de ciertas industrias del país, pero también, influidos por los planteamientos higienistas y sanitarios de la época, pudieron advertir, y cito, la mano arrasante del hombre y, también cito, los inconvenientes de las aglomeraciones urbanas. Uno de los destinos preferidos fue Veracruz, pues se veía con mucho aprecio los logros educativos del profesor Rebsamen en la región. Una primera excursión de 3 días fue financiada por la entidad. La reseña del viaje da cuenta del buen humor y de la expectación que causó el paisaje. Los viajeros conocieron el funcionamiento de vapores, corbetas y barcos escuela. Visitaron un sinnúmero de instituciones. En el segundo trayecto, los alumnos recrearon hechos históricos en los sitios que visitaban. Por ejemplo, el Cerro de Guadalupe en Puebla. Los paseos escolares estuvieron orientados sobre todo a aprender fuera del aula. Con estos, los alumnos observaron diferencias y particularidades de cada región. Una gran paradoja, pues la idea general de la época abogaba por la uniformidad del país, donde el discurso oficial apuntaba a conseguir que México estuviera orientado al desarrollo industrial. Sin embargo, es curioso reconocer en los textos que narran estos itinerarios de los viajes que los relatores señalan claramente las diferencias entre cada región. Incluso se atreven a decir que fuera de México, y cito, también hay patria, ignorando las recomendaciones de Enrique Rebsamen,
quien advertía que, y cito, hay que preferir lo que tenga colorido, pero sin caer en la exageración de querer hacer historia local y cuidándose mucho de no fomentar el espíritu del localismo. En los artículos de las revistas, los profesores pusieron énfasis en señalar los problemas de las fronteras y el regionalismo, tan perjudicial a la unidad nacional. Sin embargo, sus fotografías muestran la sorpresa de los habitantes ante la llegada del contingente. Es claro que los viajeros que participaron en estos paseos escolares fueron alumnos privilegiados por tener acceso al conocimiento y a la experiencia, un privilegio que no solamente tuvo que ver con lo pedagógico, sino también con lo económico, si consideramos que la población mexicana viajaba poco debido a las altas tarifas del transporte. Hacia 1910, un boleto en primera clase, más o menos de 67 kilómetros, en segunda clase era de $1.63, equivalente a 9 días de salario mínimo diario en la agricultura y 2 días de trabajo para los grupos mejor remunerados. Esto explica por qué en 1910 solo viajó a Veracruz una tercera parte de la población del país. Este privilegio influyó en la perspectiva de análisis de los viajeros, lo que les llevó a seleccionar fragmentos de la realidad y a elaborar un inventario parcial de lo observado. Sin embargo, el estilo literario de sus reportes no logra ocultar el enfrentamiento que mostraron sus textos con las fotografías impresas en la publicación. Bueno, nosotros vamos a ver ahora las imágenes. Este es un ejemplo. En 1904 hay un discurso que apunta a la formación técnica. Esta es la primera imagen. Esta es la primera imagen, la de la Escuela Francesa de París. La siguiente imagen también corresponde al mismo reportaje. En la siguiente imagen, nosotros vemos la publicidad que se acompañaba en estas revistas. Esta es el mobiliario que vendía una casa norteamericana y nosotros vemos dos tipos de pupitres. Nosotros vemos ahí que la casa es la Musier, Bowen y sucesores, que se encuentra en San Francisco, ¿no? Bueno, la siguiente imagen que nosotros observamos es otra de las imágenes que aparecen en la revista pedagógica. Aquí se está describiendo una hacienda. Nosotros vemos cuáles son los elementos que vemos aquí, y aquí vamos a utilizar nosotros la sugerencia de Boris Kosoy, un historiador de la educación brasileño, que dice que para poder analizar estas imágenes nosotros necesitamos dos tipos de discurso. El discurso iconográfico, que es describir los elementos de la fotografía para poder entender el discurso iconológico, que es lo que representa la fotografía en el discurso. En esta fotografía nosotros vemos a los hacendados en una hacienda con una maquinaria, y qué es lo que representaría si nosotros hiciéramos el análisis iconológico. El progreso del país respetando las haciendas. Acordémonos que esto es entre 1904 y 1908 y las haciendas todavía no representan un enemigo para el grupo rural del país. La siguiente imagen que nosotros vemos es un paseo escolar de los niños a una fábrica textil del Estado de México, y volvemos a hacer el mismo ejercicio. Si nosotros queremos hacer el análisis iconográfico, nosotros descubriremos que en la primera fila hay una serie de niños vestidos a la usanza de la época y seguramente no corresponde a la realidad de las escuelas del país. Y claro, otra vez volvemos a ver los telares que representan el progreso y que es un discurso que quiere vehicularse a través de las revistas pedagógicas. En la siguiente imagen
nosotros vemos la máxima imagen del progreso, que es el ferrocarril. El ferrocarril va a recorrer todo el país y habría que acordarse aquí que las haciendas, sobre todo, van a ser las impulsoras de estas vías ferroviarias para hacer llegar sus productos. No es absurdo pensar que durante la revolución lo primero que se ataca es este símbolo del progreso. Esta fotografía se encuentra en la revista pedagógica y apunta, si nosotros hiciéramos ahora una evaluación de los temas que hemos visto, que son la escuela, la formación técnica, las haciendas, las fábricas con los telares y el ferrocarril, pues pensaremos que estamos hablando de un México porfirista que está en el último grado del progreso, en el mismo concierto de las naciones. La siguiente imagen es la Escuela Normal de Toluca, y si nosotros miramos fijamente, veremos que es una escuela dotada con las últimas innovaciones de los primeros años del siglo XX, los mapas geográficos, y nosotros vemos alrededor los profesores de la Escuela Normal de la Ciudad de México que hacen una visita a esta Escuela Normal de Toluca para conocer los métodos, los libros, cómo se utiliza el tiempo escolar, el trabajo que se hace con el cuerpo, etc. Todo lo que se ha discutido en el segundo Congreso de Instrucción Pública. La siguiente imagen muestra otra vez a estos profesores, como lo señalábamos anteriormente, visitando un cerro en Puebla. En este tipo de excursiones vemos a los profesores y seguramente entre ellos estaba el profesor de la materia de historia que daba su clase justamente en el lugar donde habían sucedido los acontecimientos históricos. En la siguiente imagen, nosotros vemos la visita de los normalistas a un pueblo y esta fotografía, haciendo el análisis iconológico, lo que nos muestra del lado izquierdo, en el extremo izquierdo, es cómo la gente del pueblo los mira de manera extraña. Si ustedes se fijan bien, los personajes que están vestidos de otra manera, pues son los normalistas que llegan al pueblo, ¿no? La siguiente imagen, vemos una escuela modelo, justamente es la escuela anexa de la escuela normal. Vemos estos pupitres de los que hablábamos, vemos alumnos uniformados y sobre todo lo que llama aquí la atención es el material didáctico. Volvemos a hacer referencia al procedimiento intuitivo para aprender y el procedimiento intuitivo lo que sugiere es el conocimiento por la vista. Este es una sala de clases modelo y seguramente los visitantes que se encuentran en el fondo de la sala de clases imaginan que así deben ser todas las escuelas del país. En la siguiente imagen, justamente, lo que nosotros encontramos, lo que nosotros vemos, es lo que un profesor descuidadamente fotografió y publicó en la revista de la que les estoy hablando, la Escuela Normal. Porque el objetivo de esta fotografía no era fotografiar la sala de clases. Si nosotros miramos bien, los pupitres no se parecen a los pupitres que vimos en la publicidad, los niños no están uniformados. Si vemos debajo de estos pupitres, muy pocos niños tienen zapatos y seguramente lo que tienen en las manos es el único libro con el que cuentan. Hay una diferencia abismal entre la fotografía anterior y esta, y las dos fotografías son del Estado de México. La siguiente imagen, vemos los ejercicios de educación física y quizá lo primero que nos preguntaríamos nosotros es si esta fotografía fue preparada. Seguramente sí, para que uno de los viajeros, un futuro profesor, acompañara su reporte con una fotografía, seguramente colocó a los mejores niños que estaban vestidos. Si vemos, el único niño que tiene zapatos es el niño de la segunda fila y hay una mezcla de tamaños y seguramente de edades.
Aquí lo que nosotros podríamos describir es que seguramente así eran las salas de clase. Aquí nos está aplicando los acuerdos que se tomaron en el segundo Congreso de Instrucción Pública, donde por primera vez se exige que los niños sean clasificados por edades y por grados de conocimiento. La siguiente imagen es evidente. Estos muros son los muros de la escuela y no se parecen en nada, otra vez, a las fotografías que nosotros vimos anteriormente. Otra vez, los niños están mal vestidos, sucios, sin zapatos, y hay niños de todas edades. ¿Qué es lo que encontramos finalmente aquí? Los preceptos higiénicos, que también era una constante en la época, pues no se sigue. Bueno, la siguiente imagen. Bueno, finalmente, para concluir, el artículo, el artículo que acompaña la primera fotografía cumple su objetivo, pues registra los elementos necesarios para hacer de esta imagen un modelo de clase escolar, es decir, un espacio moderno donde reina la armonía y el orden. Sin embargo, en la siguiente fotografía, el objetivo de la cámara registra por accidente otra realidad. Quizá esto se deba a que el objetivo de la redacción no se centraba en el salón de clases, sino en el interés del autor por mostrar las ventajas de realizar de manera práctica el aprendizaje de las lecciones de metodología aplicada. De 4 fotografías que muestran el ambiente de los ejercicios topográficos, una de ellas escapa a sus intereses y muestra un salón de clases muy austero, donde el número de bancas no corresponde al número de alumnos que está presente. Finalmente, me gustaría recordar el planteamiento inicial de Anne-Marie Chartier. ¿Para quiénes escriben los historiadores de la educación? ¿Lo que escriben les sirve a los maestros? Y ella hace una recomendación. Es necesario tratar a los docentes como protagonistas de la historia. Tratarlos así es devolverles su parte de responsabilidad en los avances y bloqueos del sistema. Las elecciones epistémicas del historiador, que busca saber y hacer saber, son también elecciones éticas y políticas. Es necesario ir a las fuentes, servirse de los autores conocidos, seleccionar lo que puede servir para hacer comprender las consecuencias de los hechos. Esto legitima la construcción de los objetos de la búsqueda. Pero ¿cómo otorgarle al profesor este lugar de protagonista de la historia? Anne-Marie Chartier me parece que hace un planteamiento que se puede aplicar aquí. Ella dice que la primera vez que se usó la historia en Francia como herramienta de educación fue porque el obispo Bossuet era el preceptor del hijo de Luis XV entre 1670 y 1680. La formación del futuro rey de Francia era un hecho importante y novedoso, por lo que había que formarle enseñando la historia, concebida esta como la madre de la vida humana y la política. La historia que le enseñaba el obispo a su discípulo estaba diseñada para su futuro oficio, es decir, aprender el relato de las conquistas y las batallas, de los tratados y de las alianzas, la administración de los reinos y en consecuencia de las leyes y las costumbres que debían ser respetadas. Era, en resumidas cuentas, la historia de la acción política que preparaba para la acción, para el ejercicio del poder. El príncipe era formado entonces para aprender lecciones de historia presentadas como un repertorio de situaciones y estudios de caso, donde el profesor le planteaba: en un caso similar, ¿qué haría usted? El futuro rey, entonces, seleccionaba la situación crítica, ejercía un juicio y tomaba una decisión. La historia, entonces,
tenía una finalidad práctica, como la que hoy desempeñarían las ciencias políticas, para un futuro gobernante. Entonces, ¿por qué habría que enseñar la historia a los que no gobernarían? Y a mí, aquí me parece que es importante este planteamiento, es decir, convertir a los profesores en reyes para que ellos analicen las situaciones, tengan conocimiento y entonces ejerzan su poder para ejercer su profesión. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas y una vez más les voy a pedir que lo vamos a hacer de manera por sede. Yo les voy a ir dando poco a poco la palabra. Me gustaría iniciar con los compañeros de Chihuahua porque ellos ya tienen un evento encima. Maestra Reina, ¿está de acuerdo? Perdón, Luis. Si fueras tan amable de repetirnos. Todo otra vez. Les comentaba a todos, a todas las sedes, que vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Sabiendo que ustedes ya tienen en puerta otro evento, me gustaría que ustedes iniciaran si tienen alguna incertidumbre o alguna duda o comentario. Permíteme un momento. Buenas tardes, doctora Lucía. Mucho gusto en volverle a escuchar. Es un placer el volver a escuchar lo que usted en alguna ocasión ya nos comentó. La Escuela Normal de Chihuahua tiene en este momento un compromiso de actividades propias del personal docente. Este espacio debe ocuparse, razón por la cual nos vamos a retirar y haremos llegar nuestras preguntas. Le agradecemos nuevamente mucho su aportación. Bueno, ok, gracias maestra Reina, le mandamos un cordial saludo a todas las personas ahí presentes. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos con otra sede. Maestro Oscar, ¿me escucha en Monterrey? Sí, sí lo escuchamos. Ok, entonces vamos a iniciar. ¿Tiene alguna duda que quiera expresarle a la doctora? Un momento, por favor. Sí, un momento. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿En la escuela Miguelito Martín? No, yo estuve ahí. Bueno, vamos a hacer 2 minutitos en lo que formulan cada sede sus preguntas. ¿Les parece? Bueno. No. Perfecto. Maestro Luis Ángel, ¿me escucha? Sí. ¿No hay forma de que podamos ver las imágenes? Miren, estamos ahorita haciéndoles llegar en PowerPoint las imágenes. Yo se las estoy mandando desde mi correo electrónico. En un momento más ya las tendrán. Sí, está bien, gracias. Ok, maestro Eugenio, aquí tienen una pregunta, ¿verdad? Por favor, ¿puede expresarla? Sí, en la conferencia de la doctora hace mención de la referencia a algunos libros que tengo aquí en México y algunas características, pero no menciona nada referente a los libros que editó José Vasconcelos en lo que fue las bibliotecas ambulantes. Okay. Sí, pero no lo sé. Okay. Bueno, ahorita la doctora le contesta. Ajá. Gracias. ¿Alguna otra, maestro Eugenio? De momento no, Luis, gracias. Ok. ¿Habrán leído la lectura que les mandé? No creo. Maestro José, ¿me escucha? Está tardando un poquito, como pedimos que cerraran los micrófonos.
Maestro José, ¿me escucha? Sí, adelante. ¿Tienen alguna duda o un comentario a la doctora? Ya. Tenemos una pregunta para la doctora Lucía Martínez. Sí, cómo no, adelante. Bueno, su conferencia versó sobre la historia de la educación durante el porfiriato. Ella hace patente un planteamiento de Anne-Marie Chartier acerca de recuperar el protagonismo de los profesores en la historia de la educación. La pregunta entonces es cómo esta recuperación puede ser significativa no para los maestros en sí, sino para los maestros que están en formación. Sería la pregunta. Ok, ¿alguna otra? Solo esta. Ok, gracias. Maestra Vero, ¿me escucha en Sinaloa? El video nos llegó un poco después, pues realmente si hubiéramos tenido las imágenes hubiera sido más significativa esta intervención. De cualquier manera, agradecemos la intención de esta conferencia. ¿Algún maestro que nos quiera apoyar en ese sentido? Paso la voz al maestro Francis Hernández. Buenas tardes. Pues lamentablemente no podemos dar una opinión completa porque no recibimos a tiempo las imágenes, entonces tenemos la comunicación incompleta. Nos hubiera gustado haber tenido primeramente el PowerPoint de esas imágenes a las que estaba refiriendo la autora para poder estar haciendo una comprensión completa de esta historiografía mexicana. Pero finalmente, como dice mi compañero, les agradecemos la intención y ojalá podamos tener esa presentación en PowerPoint. Ok, ¿no hay ninguna pregunta, maestra Vero? No tenemos ninguna pregunta por las razones antes expuestas. Ok, muy bien. Muchas gracias, maestra Vero. Maestro Eugenio, ¿tiene alguna duda? Sí, tenemos otra pregunta para la doctora. Ok, adelante. Si ella como investigadora ha realizado investigaciones acerca de revistas publicadas por las escuelas normales del país, o conoce alguna fuente o algún archivo donde podamos tener un registro de esas publicaciones. Ok. ¿Alguna otra? De momento no, Luis, gracias. Gracias. Maestro Oscar, en Monterrey, ¿tiene alguna otra duda? Vamos a ver otra pregunta. Una yo la escribí ahí, no sé si la estoy viendo. Ah, ok. Dice, ¿qué opina de los nuevos libros de texto en relación con los anteriores? ¿Alguna otra, maestro Oscar? No, nada más esta. Ok, vamos a cerrar esta primera parte de ronda de preguntas y en unos momentos más abrimos una segunda parte. Ok, ahorita la doctora va a englobar todas sus dudas en una sola respuesta. Gracias. Bueno, pues les agradezco muchísimo estas preguntas que me han hecho ahora. El objetivo de esta plática fue quizás sensibilizarlos a ciertos temas que creo que pueden ser útiles para los profesores. Por eso seleccioné yo dos temas que a mí me parece que no son ajenos a ustedes. La cuestión de los libros de texto, y ahora vamos a esta cuestión, y la cuestión de las excursiones, de los paseos escolares, porque es una actividad que todavía ustedes realizan con sus alumnos. Mi interés era mirar hacia atrás y encontrar los elementos que a ustedes les puede dar una explicación para entender cómo se lleva a cabo
esta actividad. La cuestión de las excursiones escolares, por ejemplo, ¿no? Muchos alumnos hacen registros visuales, hacen registros fotográficos y estos registros se pueden convertir en una fuente de información. Es por eso que yo seleccioné las fotografías que, bueno, desgraciadamente no todos los vieron, pero seguramente en el transcurso de la tarde les llegarán y ustedes van a poder ver que la primera impresión es que es una fotografía que uno podría ver demasiadas cosas generales. Sin embargo, utilizando la estrategia que propone Boris Kosoy, podemos hacer dos tipos de interpretaciones y eso va a enriquecer nuestra práctica dentro del salón de clases. En relación a la pregunta que me hacían de las fuentes, quizá lo primero que había que precisar es que normalmente nosotros no convertimos a la fotografía en una fuente de información. En los informes que ha hecho el COMIE, en los balances historiográficos de 1994 y de 2004, se señala que los historiadores y que los profesores en general no utilizamos la fotografía como fuente de información. Ese es uno de los objetivos de esta plática, sensibilizarlos a ustedes para mostrar que la fotografía efectivamente es una fuente de información. En relación con esta otra cuestión de las fuentes, yo tendría que platicarles que hace poco fui a la Normal Miguel F. Martínez porque es un personaje que yo estoy trabajando y me sorprendió enormemente y muy agradablemente la manera en que están catalogados los libros, la facilidad con que se pueden consultar. La señorita que me atendió me dirigió amablemente, me indicó mis dudas, las resolvió de manera muy fácil. Y yo he podido informarme sobre este pedagogo que va a ser muy importante a finales del siglo XIX porque él viene de Monterrey y llega a la Ciudad de México y va a transformar, va a tener una participación muy importante en el segundo Congreso de Instrucción Pública. Bueno, todos esos documentos sobre su vida, sobre su participación política, su formación, todos esos documentos están en este archivo de la Normal Miguel F. Martínez. Y aquí me gustaría sugerirle a lo mejor a alguien que está buscando un tema de investigación que revise los exámenes que hicieron los normalistas. Casualmente esas cajas fueron las últimas que yo revisé el último día que estuve y realmente lamenté no haber tenido más tiempo para revisarlas con cuidado. Paso a paso se describe lo que los alumnos contestan, cuáles son sus fallas, cuáles son sus representaciones sobre el papel del maestro, sobre su formación. Son documentos muy importantes, están guardados allí en esta Normal y seguramente están esperando al futuro investigador para que se encargue de ellos. Estas revistas, por ejemplo, las revistas y los libros de texto, aquí en la Ciudad de México hay varios lugares donde se pueden consultar. En la Universidad Pedagógica Nacional de aquí de la Jusco, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el caso de mi universidad, nosotros estamos haciendo una colecta para hacer un fondo y que sirva para nuestros alumnos, para los investigadores. Aquí me gustaría, por ejemplo, platicarles de manera muy anecdótica que hace 2 años lanzamos esta campaña de donación y hubo 2 cosas que me sorprendieron. Recibí cerca de 600 libros y muchísimos de los libros que me llegaron eran de estas editoriales privadas del nivel de secundaria que regalan a los maestros. Y también recibí los libros de la patria, estos que vimos en la imagen. De esta colección tengo casi todos y cuando los donantes entregaron estos libros a mi universidad, los entregaron de manera personal y haciéndome la aclaración de que estarían mejor resguardados en mi universidad
y que me los encargaban mucho porque en estos libros habían aprendido a leer y escribir muchas generaciones de mexicanos. Esto significa que los libros se conservan, que guardan muchísima información y que poco a poco en los últimos años los investigadores nos hemos preocupado por ellos. Existe la idea de que los libros de texto, cuando se utilizan, se rayan, se deshojan, ya no sirven. Y sin embargo, lo que nosotros como investigadores hemos demostrado es que las anotaciones que ponen al margen, las respuestas, por ejemplo, en esta imagen que nosotros vimos del cuaderno de trabajo, son muy importantes para conocer lo que pensaban los niños de la época. Casualmente, por ejemplo, los libros de texto gratuitos de la generación de 1960 son los únicos libros que en la última hoja tienen un apartado como una carta que los niños podían contestar y dirigir a los autores de estos libros. Esto ha desaparecido de los libros actuales y es una pena porque no sabemos ahora lo que los niños piensan de los libros. En relación a esta pregunta que me hacían sobre los libros de texto, si son perfectibles o no, desde 1960 Torres Bodet dice en sus memorias, por ejemplo, que los libros de texto son perfectibles, que a él le parece que ha visto que los libros, los autores que escriben estos libros en 1960 escriben de manera muy regional. Y él se sorprende porque habiendo trabajado en la UNESCO, él tiene contacto con libros suizos, franceses, españoles. Esto que aprenden los libros es lo que lleva a la práctica en estos libros de texto gratuito. Actualmente, los libros de texto, me parece que aquí hay un problema porque yo creo que en el campo educativo, yo creo que nunca se piensa a largo plazo. Y sin embargo, en la época de la generación de 1960, es la primera vez que se establece un plan de 11 años. Actualmente, pareciera que cada sexenio elabora un proyecto educativo, se acaba con todo y entonces se vuelve a empezar. Efectivamente, me parece que los libros no responden al lector de este siglo. Voy a poner el ejemplo de los libros de texto de educación física. Si nosotros analizamos los libros de primero y sexto, nos daremos cuenta de que están dirigidos a un lector de la zona urbana, que tiene una familia, que cuando necesita un material corre a su casa y lo trae para poder jugar, para poder desarrollar su cuerpo. Si nosotros hemos tardado tantos años en reconocer a los excluidos, a los pequeños grupos, la pregunta sería, ¿cómo es posible que todavía tengamos libros de texto para un lector que no tiene características? Efectivamente, los libros son perfectibles. Ok, vamos a hacer esta segunda ronda de preguntas. Una vez más les voy a dar la palabra por sede. Compañeros en Monterrey, maestro Oscar, ¿me escucha? Sí, sí lo escuchamos. ¿Hay alguna duda que tengan sobre la exposición de la doctora? No, ya no hay más preguntas. Ok, gracias. Maestro José, ¿me escucha? Sí, escuchamos. Ok, tenemos una pregunta. Sí, cómo no, adelante. Existen varios métodos para hacer la lectura de fuentes como fotografía. Ok, ¿alguna otra? ¿Me escucharon? Sí, la escuchamos. ¿Alguna otra duda? Maestro, ¿me escucha? No solo esa. Ah, ok, perfecto.
Maestra Vero, ¿me escucha? Por el momento, pues no está. Ok, gracias. Maestra Vero. Muchas gracias. Ok, gracias. Maestro Eugenio, ¿alguna duda que tengan? No, Luis, ya no hay. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues entonces le cedemos una vez más la palabra a la doctora. Gracias. Bueno, en relación a la lectura de las fotografías, sí hay varios métodos. Algunos apuntan al color, mirar los colores, pero esto no se aplicaría, por ejemplo, a las fotografías que mostramos. Las fotografías de finales del 19 todas son en blanco y negro. Aquí no podríamos aplicar esta manera de leer las fotografías. Hay otras otros métodos que muestran las posiciones de los actores. Sin embargo, yo he seleccionado este método, he seguido esta manera de leer las imágenes de Boris Kosoy, porque justamente es de un historiador preocupado por convertir a la fotografía en una fuente. Yo les sugiero, hay 2 textos de él se llama Boris Kosoy, es brasileño y tiene 2 textos, uno es sobre la historia de la fotografía y el otro se llama, en donde aparece esta manera de analizar iconográfica e iconológica, se llama Fotografía e Historia. Si alguien está interesado, si quieren escribirme y yo se los mando escaneados. Bueno, ok, pues si no hay alguna otra duda o comentario, agradecemos a la doctora Lucía Martínez su participación. A ver, en Monterrey, maestro Oscar, ¿me escucha? Sí, claro que lo escucho. Ok, ¿alguna duda o comentario que tenga? No, agradecemos mucho la participación de la doctora. Ya está terminando aquí y concluya. Ok, Gracias. gracias. Maestro José, ¿me escucha? Maestro Oscar, no cerró su micrófono. Maestro Oscar, ¿ya cerró su micrófono? Ahí está, ya lo cerró. Maestro José, ¿me escucha? Sí, claro, adelante. ¿Algún último comentario o duda que tengan? No, sería todo. Muchas gracias. Nada más en espera de las fotografías. Sí, cómo no, en breve se las haremos llegar. Maestro Eugenio, ¿me escucha? ¿Alguna duda o comentario que tenga? ¿Lo quiere comprimir? Pues solamente felicitar a la doctora Lucía por su conferencia. Tenemos algunas situaciones, yo creo que nos ponemos en contacto posteriormente, sobre todo para la publicación que pudiéramos hacer de algunas investigaciones que está haciendo nuestra institución. Y bueno, pues felicidades y enhorabuena para todos. Gracias. Gracias. Maestra Vero, ¿tiene algún último comentario? Solamente, voy a hablar en lugar de Verónica, disculpe, porque se encuentra mal de la garganta. Pues, el comentario es, seguimos esperando la presentación en PowerPoint porque fue una de las dificultades para poder recibir en esta ocasión satisfactoriamente esta teleconferencia. Ok, gracias, en breve se los haremos llegar. Agradecemos y aquí estuvimos durante todo el evento. Gracias. Doctora, No, comentario. Bueno, antes que nada agradecerles una vez más su apoyo y el tiempo que brindaron. Quisiera, el doctor, la doctora Belinda y el maestro Siddhartha están aquí presentes.
y quieren externarles un comentario. Va a ser muy breve y muchas gracias. En breve nos pondremos en contacto con ustedes. Si no hay ninguna duda, mire, si hay una duda, la maestra Mari Carmen Cantú. Maestra Mari Carmen, ¿me escucha? Sí, no es duda, es un aviso. Ok, adelante. Quiero darle gracias a la doctora por haber hablado tan bonito de la Escuela Normal y del archivo histórico, del trabajo que estamos haciendo, y pongo a disposición de los compañeros, si están interesados por la vida de este personaje, de este maestro que picó piedra a principios del siglo pasado, el maestro Miguel F. Martínez. Lo tenemos disponible en forma electrónica por si alguien lo requiere y quiere acercarse un poquito a conocer cómo se vivía la docencia hace 100 años. Ok, muchas gracias, maestra. Entonces, dejo al maestro Siddhartha. Gracias. Sí, gracias a todos. Bye. Hola, voy a ser muy breve. Nada más quiero agradecerles la paciencia y la presencia. Quiero agradecerle a la doctora Lucía Martínez por su participación del día de hoy, por todo el trabajo que hizo preparando esta conferencia para nosotros. Y quiero remarcar, hacer énfasis en dos cuestiones que me parece que son fundamentales. Primero, quisiera enfatizar que nos parece que la doctora Martínez Moctezuma es, sin lugar a dudas, una de las más destacadas historiadoras de la educación que tenemos en México, una de nuestras jóvenes promesas, y sin duda el rigor y el profesionalismo que ella demuestra cuando escribe un artículo, cuando prepara una conferencia, son el aval de lo que estoy diciendo, cosa que además ustedes han podido constatar esta tarde. Y la segunda cosa que quiero remarcar y enfatizar ante ustedes, compañeros, es el hecho de que podamos utilizar este medio, aun cuando estemos todavía en un periodo de realizar ajustes, de efectivamente enfrentarnos a algunos fallos. Quiero decirles que es muy importante para la DGESPE, para la maestra Marcela Santillán Nieto, para el Departamento de Historia también, el hecho de poder estar en comunicación a distancia con ustedes. Finalmente, agradecerles a nuestros huéspedes aquí en el CIESAS, al equipo técnico de la DGESPE, al equipo de televisión del maestro Alejandro Gallardo, a Luis Ángel y a todas mis demás compañeras por todo el esfuerzo y todo el trabajo que han hecho. Muchas gracias y enhorabuena, nos estamos viendo en un mes. Buena tarde.